Un saludo muy especial, bienvenidos al devocional en casa, el devocional que nos ayuda a acercarnos a la palabra de Dios y a responder en oración. Hemos estado trabajando durante toda esta semana el libro de Éxodo y ya hoy es nuestro último devocional de Éxodo. Dios nos ha venido animando, instruyendo en el libro de Éxodo y recordemos que estamos en todo el estudio de toda la Biblia, de pasta a pasta, de Génesis, Apocalipsis, y viendo cómo Dios se ha venido revelando, pero también Dios cómo nos ha salvado, cómo ha sido la historia de redención a lo largo de las Escrituras y a lo largo de la historia de Israel. Recordamos la agenda que la puede adquirir, el lema de este año, su historia, nuestra historia. Allí encontrarás la página de Éxodo donde puedes ver los textos que estamos trabajando y puedes tomar apuntes. Bueno, hoy nos acompaña el Pastor Cristian. Pastor Cristian, ¿cómo estás? Bien, Leo, gracias al Señor, muy contento y agradecido con el Señor por esta semanita que ha sido muy especial para profundizar un poquito más en el libro de Éxodo. Así, muy bien. ¿Qué capítulo nos vamos a Pues trabajar? Leo, mira, hoy la invitación es que hagamos un salto en la lectura y vayamos al capítulo 34. 34. Especialmente para leer el verso 29 hasta el verso 35, una historia también muy conocida, muy impactante, y queremos meditar y orar guiados por esta escritura. Entonces voy a leerlo, Leo. Dale. En favor de todos. Dice así la palabra del Señor. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bueno, muy bien, vamos en esta primera parte a trabajar confesión y adoración. Pastor, ¿cómo nos lleva este texto a pensar en confesión? Pues mira, yo quisiera como resaltar, Leo, de este pasaje, como en medio de otra vez, de este escenario que es como tan impactante, ¿no? Pensar en cómo era esta situación en la que Moisés resplandecía a tal punto que, como dice aquí el texto bíblico, él debía ponerse un velo para poder hablar, o como sucedió al comienzo, que tuvieron temor de él. Ver un poquito como lo que hay de fondo, ¿cierto? Uno podría quedarse con esto y ya, pero ¿qué hay de fondo? Yo quisiera como ayudarles a pensar y juntos pensar sobre lo que encontramos aquí. Aquí está la historia de Moisés en una relación cercana, íntima y estrecha con Dios. El texto dice que Moisés haya subido al monte para recibir la ley, pero no solamente en ese momento en particular, sino que uno puede ver la cotidianidad de Moisés. La cotidianidad de Moisés es justamente esa, hablar con el Señor. Por eso dice que él hacía eso, ¿no? Que él se ponía el velo, se lo quitaba, porque él hablaba en la presencia del Señor. Lo que el autor quiere mostrarnos ahí es que este no era un acto, digamos, eventual, sino parece que era la cotidianidad de Moisés, hablar con el Señor. Entonces uno aprecia, digamos, ahí, ¿cierto, Leo? Cómo se desarrolla esa relación y digamos lo fascinante que tenía que haber sido para Moisés hablar con el Señor, escuchar la voz del Señor. Pero fíjate que nosotros también tenemos ese privilegio hoy en día, Leo. Por supuesto no en las formas en las que se nos registra aquí, pero nosotros tenemos también este llamado a estar en la presencia del Señor. Yo creo que nosotros muchas veces como que desvalorizamos esa oportunidad que tenemos de intimar con el Señor, ¿no? Fíjate que el pueblo no podía hablar con Dios.
era Moisés. El pueblo tenía hasta temor de Dios, ellos se alejaban. Pero ahora nosotros tenemos el regalo de estar en la presencia del Señor con libertad. Y tantas veces yo creo que especialmente en esta época de tanta distracción, Leo, con celulares, computadores, televisión, bueno, tantas cosas, de alguna manera apreciamos más otras cosas, más interesantes, más recreativas, que estar en la presencia del Señor. Entonces yo creo que debemos pedir perdón a Dios por eso. Ok, muy bien. Entonces confesamos al Señor que a pesar de que ya se nos ha abierto la posibilidad de venir a su presencia en cualquier momento, estamos mucho más distraídos y no anhelamos tanto estar allí a hablar con Él. Bueno, muy bien, pastor. ¿Qué nos invita este texto a adorar? Sí, este es el Dios, Leo, que se da a conocer, se deja conocer. Es el Dios que se nos ha revelado en la Escritura, es el Dios que nos permite, como mencionamos hace un momento y como el autor de Hebreos dice, podemos entrar con libertad, ¿cierto?, ante su presencia. Este es el Dios que nos invita, que nos convoca. Es el Dios que se complace en relacionarse con nosotros. Dios no nos está utilizando, más bien Dios se complace y se deleita en que nosotros encontremos ese disfrute o ese placer en Él. Entonces uno ve tanta bondad del Señor, ¿no? Es decir, otra vez, que esto lo tenía solamente Moisés en el Antiguo Testamento y algunos hombres en particular, pero que luego con la venida de Cristo, ahora quienes confiamos en Él como Señor y Salvador, tenemos este privilegio. Entonces eso es una bondad de Dios inmensa, que tú y yo podamos en cualquier momento del día entrar como en esa tienda para hablar con Dios y para escuchar su voz a través de la palabra. Eso creo que es fascinante, Leo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, vayamos y respondamos en oración a la luz de la confesión y la adoración a la luz de este pasaje. Pastor, ¿qué tal que nos diriges en oración? Claro que sí. Señor, nosotros hemos de confesar en esta hora que en un mundo donde hay tanta distracción, celulares, rutinas, tanta tecnología, tantas cosas, nos perdemos en eso. Dedicamos tanto tiempo a las redes sociales, dedicamos tanto tiempo a divagar en medio de cosas que tantas veces ni siquiera edifican. Y nos hemos olvidado, nos perdemos en que lo más precioso es estar contigo, que el regalo más grande, el privilegio más extraordinario que tenemos es que podemos acercarnos a ti con tanta confianza por la obra de Cristo. Así que te pedimos que tú nos perdones, porque hemos de reconocer que nuestros tiempos contigo tantas veces son pasajeros, son livianos, son cargados de afán, muchas veces son producto más de nuestro deseo de calmar la conciencia que realmente de desear estar contigo y hablar con el Dios creador, dueño de todas las cosas. Así que te pedimos que nos perdones, por favor, porque así menospreciamos tanto tu presencia en medio de nosotros. También aprovechamos para elevar nuestra adoración a este Dios que se ha revelado en las Escrituras, este Dios que nos atrae, que nos llama para tener esta intimidad. Qué bueno, Padre, que tú eres tan misericordioso, que sigues convocándonos hacia ti, que sigues moviendo nuestras vidas hacia ti. Así que queremos en esta hora elevar nuestras oraciones en adoración por ser este Dios tan especial, tan bueno con nosotros. Por eso recibe, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Hemos tenido confesión y adoración. Tomemos un tiempo para adorar al Señor por medio de un cántico y ya venimos para abarcar nuestra S de súplica y A de acción de gracias. Al estar en la
esencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bueno, continuamos con nuestro devocional en casa y ya hemos abarcado la C de confesión y la A de adoración, y ahora queremos entrar en la S de súplica y A de acción de gracias. Este texto nos ha venido hablando, un hermoso texto que nos habla del rostro de Moisés que resplandece en la presencia del Señor. Pastor Cristian, continuemos con este devocional y ¿qué podemos pensar? ¿Cómo ese texto nos anima a suplicar? Uh-huh. Sí, Leo, yo pienso que una oración que deberíamos hacer con todas las fuerzas de nuestro corazón es: Señor, danos más deseo y más pasión por ti. Uh-huh. Otra vez, nosotros tenemos muchos proyectos, muchas metas, arrancando un año, y qué bueno que uno pudiese colocar en el primer ítem de anhelos y deseos este año justamente eso: Señor, que este año yo tenga una relación más estrecha, más íntima, donde yo pueda ver tu gloria, donde tú me transformes a tal punto, ¿cierto?, de que otros también vean, vean el resplandor de la gloria de Cristo, no como Moisés, pero sí en nuestra vida, y que eso realmente cause un impacto en otros. Entonces, yo diría eso: ¿qué tal si oramos en ese sentido? Que Dios aumente ese deseo, esa pasión por buscarlo, por estar con Él, por pasar más tiempo con Él, en medio de tantas cosas, afanes y demás que experimentamos en un tiempo como este. Que más pasión por estar allí con el Señor, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. También tenemos ahora la de acción de gracias. ¿Cómo podemos responder a la luz de este pasaje? Sí. Mira que a veces nosotros pensamos, Leo, que, digamos, conectando lo que acabo de decir y haciendo un equilibrio, porque a veces podemos pensar que oramos para que Dios nos dé deseo y nos sentamos a esperar que ese deseo se cree en el corazón, ¿no? Como que de alguna forma estamos diciendo: bueno, pues yo no oro más porque Dios no me ha dado más el deseo, o no leo más la Biblia porque todavía no tengo ese deseo en el corazón. Y sí sabemos que Dios quien obra en nuestra vida, y por eso debemos orar y clamar por eso, pero también a la vez nosotros tenemos un llamado por rendir nuestra humanidad y buscar a Cristo así. Como alguien ha dicho, ¿no? Cuando no sientas deseos por orar, ora más, ¿cierto? No esperes simplemente a que te despierte el deseo de orar, no, ora. Aunque no quieras orar, aunque tú digas: quisiera hacer cualquier cosa en esta vida menos orar, pues en un sentido doblega tu voluntad y póstrate delante del Señor para orar y clamar: Señor, aumenta mi deseo, dame deseo por ti. O si no quiero leer la Biblia, pues léela y confía en que el Señor en ese proceso va a comenzar también a darte ese deseo y esa pasión. Entonces, yo pensaría, Leo, que una forma de agradecer o responder en gratitud al Señor por su obra
es tomando acciones en ese sentido. Para muchos va a significar, Leo, agendarlo en sus días, ¿no? A veces cuando decimos, bueno, yo voy a leer la Biblia, si me queda un tiempito, lo más seguro es que no va a quedar un tiempo. No va a pasar. ¿Cierto? Los puritanos decían ellos que cuando uno tenía tanto que hacer, ¿cierto? Entonces dedicaban más tiempo a la oración, ¿no? Y a la búsqueda del Señor. Entonces yo creo que debemos hacer esos ajustes en nuestra vida, mirar si necesitamos poner ahí en la agenda un espacio para decir, este es mi rato para estar con el Señor, para orar, ¿cierto? Buscar un espacio apropiado, en fin, que nos asegure esa oportunidad de tener esos tiempos. Mira, otra vez, tenemos el privilegio y yo creo que necesitamos apreciar más esto, Leo, como un regalo del Señor. Nosotros podemos entrar en la presencia del Señor con libertad. Entonces tenemos que aprovechar al máximo esa gracia. Gracias, pastor. Qué bueno que el estudio del libro de Éxodo nos ha animado a los medios de gracia, ¿no? A la oración, sí, a la guía por medio de la palabra, a agendar tiempos, a la gratitud y a ver al Dios bondadoso. Qué bueno eso y bueno, supliquemos y pidamos al Señor que nos ayude a agendar esos espacios de búsqueda de Él. Entonces, ¿qué tal, pastor? Si ya para finalizar este libro de Éxodo, oramos en súplica, en acción de gracias, pero oramos también para que este libro siga edificando nuestros corazones, nos aliste para el próximo libro y nos guíes a Él, a conocerle a Él y a ver a Cristo a lo largo de las Escrituras y a ver todo su plan, su camino de redención y su amor para traernos salvación. Claro que sí, Leo. Bueno, oremos así en este deseo. Padre, esta ha sido una semana tan linda para meditar en tu palabra. Siempre lo es, la oportunidad de abrir la Escritura y encontrarnos contigo ahí. Así que gracias por esta semana pensando, meditando en el libro de Éxodo. Nosotros queremos suplicarte en base a lo que hemos leído en este pasaje hacia el final ya de esta semana, pedirte, Señor, que tú, Padre, nos des cada día más este deseo por ti. Aumenta en nosotros la pasión por ti, que sea algo que procede de la obra que Cristo hace en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, esa obra que tú has iniciado en nosotros y que has prometido llevar hasta el final. Así que queremos rogarte esto de manera especial, que sea casi una oración a diario, casi que cuando despertamos podamos decir, Señor, hoy, que tengamos más pasión y más deseo por ti. También, Señor, queremos rogarte que nos des las decisiones correctas para asegurar estos tiempos, de tal manera que, Señor, nosotros no terminemos envueltos en rutinas religiosas, sino que verdaderamente podamos disfrutar esa comunión contigo. Así como Moisés, imaginamos que Moisés entraba gozoso y seguramente Moisés no quería salir de esa tienda porque estaba ahí fascinado, cautivado al hablar contigo. Que así suceda en nuestros corazones, Señor. Jesús también nos enseñó eso en su ministerio, que Él pasó muchos tiempos para ir a la oración y hablar con el Padre. Cuánto más nosotros necesitamos esta comunión. Así que ayúdanos para hacer los ajustes que sean necesarios para priorizar en nuestra vida los encuentros contigo. Una vez más, Señor, en medio de tantas ocupaciones que no desconocemos, pero ayúdanos, Señor. Muchas veces no es falta de tiempo, es falta de priorizar. Así que rogamos que así luzca nuestra vida, como que tú eres realmente lo más importante y que otros puedan ver eso, porque así como Moisés salía resplandeciendo, que nosotros podamos salir de esos encuentros para irradiar a otros tu amor, tu compasión, tu misericordia, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pedimos esto y te damos gracias por esta semana, por el libro de Éxodo, que podamos seguir profundizando, entendiendo y que aún nos prepares así, Señor, para la predicación del domingo,
donde tú quieres hablarnos más sobre esta historia fascinante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, finalizamos con este devocional, y no solamente con el devocional, sino con todo el estudio del libro de Éxodo. Esperamos que haya sido de edificación para sus corazones, para su fe, fortalecer su fe, para conocer más a Dios por medio de este estudio. Seguimos reiterando que si este devocional y todo el estudio de la semana ha sido edificante para ustedes, que puedan pasar este link a familiares, a amigos, a otros que necesitan conocer a Jesús, a Dios, por medio también de este libro. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios prepare nuestro corazón para seguir estudiando el próximo libro. Y mire, le recordamos adquirir la agenda que nos va guiando en el estudio de toda la Biblia. La próxima semana el libro del Levítico, y esperamos que Dios siga hablando y mostrándonos a Cristo por medio de sus escrituras. Dios les bendiga, un abrazo y bendiciones.